Toma de decisiones y procrastinación. Ese es el tema del video de hoy, que honestamente no iba a ser el tema de esta semana, pero la idea entró y está viva, ardiendo en mí, me está pidiendo que colabore con ella. Voy a dar un antecedente a este statement, a esta declaración. En este momento estoy leyendo Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. Ella comparte esta idea de que la inspiración, la creatividad, las ideas son un reino completo, una dimensión completa separada del humano. Y nosotros somos esta energía con la que la inspiración y la creatividad decide colaborar. Entonces, cuando una idea se le presenta ante un humano y te toca la puerta y te dice, oye, ¿quieres colaborar conmigo? Pues tú decides si lo haces o no. Y estas ideas de la toma de decisiones y la procrastinación que voy a presentar en este video, pues se colaron en mi semana de forma muy, muy intensa. Entonces dije, ok, venga, vamos a colaborar. En la toma de decisiones quiero hablar a dos casos específicos. El primer grupo es las personas que quizás en este momento tengan que tomar decisiones de qué voy a estudiar en la universidad, qué trabajo voy a escoger, qué profesión quiero dedicar el resto de mi vida. Y el segundo grupo es estas personas que quizás le gustan muchísimas cosas y no saben qué escoger. Son grupos que probablemente se mezclan de una u otra forma, pero para organizar mis ideas voy a ir por esto. Yo hice un video años atrás hablando sobre cómo elegí mi carrera universitaria y uno de los consejos que me dio mi papá que me ayudó a tomar esa decisión. La pregunta que me hizo mi papá fue, ¿te ves trabajando en ello por el resto de tu vida? En aquellas épocas yo estaba escogiendo entre psicología y comercio exterior o carreras más administrativas. Y yo recuerdo que cuando pensé en psicología no me pude ver trabajando en un consultorio, trabajando con pacientes o trabajando en una clínica. Y venga, ahora ya sé que la psicología la puedes ejercer de muchísimas más formas. En aquella época yo tenía 17 años y cuando pensaba en psicólogo, pues me imaginaba a este ser que se sentaba en su mueble donde recibía pacientes que se acostaban en otro mueble y tú escuchabas sus problemas y los aconsejabas. Y por eso terminé estudiando comercio exterior. Ahora que ya estoy graduada y que hice una maestría en un área completamente distinto, o sea, de comercio exterior pasé a comunicación de medios. Siento que la pregunta que me hizo mi papá y que efectivamente me ayudó muchísimo en aquella época, el día de hoy no la veo la más acertada. Si yo tuviera que hablar con la Pati de 16, 17 años, no le preguntaría ¿en qué te ves trabajando por el resto de tu vida? Le preguntaría, ok, vas a dedicar 4 o 5 años a aprender todo esto. Eso significa que cuando entres de lleno al campo laboral vas a tener entre 22 y 25 años dependiendo de cuánto te demores en hacer esa tesis, querida. Sabiendo que estás en esa edad, o sea, tus 20, la primera etapa de tus 20, ¿en qué te ves trabajando durante 3 o 5 años? Tope, que nos olvidamos de la movilidad que tenemos en este momento como sociedad, como profesionales. Solo pienso en la parte de tecnología. Un trabajo de creación de contenido hace 2 años es completamente distinto a la creación de contenido hoy, solo por la inteligencia artificial. Y bueno, inteligencia artificial metiéndose en todos los campos. ¿Sí o no que ha cambiado? Claro que sí, y que va a seguir cambiando. Entonces, destruir este concepto de que es que en qué te ves trabajando para siempre, te da muchísima más libertad y tomando en cuenta especialmente las eras de la vida, porque es absurdo pensar que te van a gustar las mismas cosas por el resto de tu vida. O sea, yo simplemente con los 27 años que llevo en este planeta he pasado por tantas fases y claro que tengo ciertas bases de, bueno, hay estas constantes de que siempre me ha gustado las artes, la música, la comunicación, pero hace 3 años yo estaba metida de cabeza en el desarrollo personal. Resulta que este año me metí mucho en la metafísica. ¿Cuándo en la vida se me cruzó siquiera por la cabeza estar interesada en metafísica? Y viendo estos cambios que he tenido, ni siquiera en grandes periodos de tiempo, tipo 5 años, o sea, de un año a un año, de mes a mes, cómo van cambiando mis preferencias y el contenido que me llama la atención o lo que estoy dispuesta a aprender, me da muchísima libertad para decir, oh, esto es una era
y como tal la quiero aprovechar. Y cuando sea momento de moverse de ello, pues me muevo con toda la libertad, porque ya no estoy en esta caja de, es que ya me decidí por la metafísica, entonces eso voy a hacer por el resto de mi vida. No, no, no. En Libera tu Magia, Elizabeth comparte el ejemplo de una mujer que está en sus 90s y ella le pregunta cuál ha sido su libro favorito y ella le dice como, no puedo reducirlo solo a uno, te puedo hablar sobre un tema en específico. Y en la última década, o sea, cuando ella tenía 80, porque ya está en los 90, le empezó a interesar la historia de la Mesopotamia y eso le cambió la vida. Y Elizabeth fue como, oh my God, me estás diciendo que a los 80 puedo tener un nuevo tema de interés y puedo sumergirme de tal manera que le dedique una década de mi vida a aprender sobre ello. Hoy en la mañana estaba escuchando el episodio de Hot Ones de Mark Ruffalo. Al principio de la entrevista le preguntan sobre el personaje que representó en la nueva película Poor Things, y él respondía que para él fue de radical creatividad tener este personaje tan demente, porque en toda su carrera lo habían metido en estas cajas de los personajes que él puede hacer. Entonces, haber tenido la oportunidad de tener esto que lo sacaba de su zona de confort, e incluso dijo que le daba miedo, le dio tanta liberación, porque estaba cansado de entrar en estas expectativas que le daba la gente, tomando en cuenta que ahora tiene 55 años, es como, ya no quiero nada de eso. Y fue de que, brother, me estás diciendo que en mis 50, después de tener una carrera, dieron el dato de que hizo 800 audiciones hasta que le dieron un papel, y fue de que, y no se rindió porque la mamá le dijo que no se rinda, que se enojaba si dejaba de actuar. O sea, ¿qué mamá hace eso? Un aplauso para la mamá de Mark Ruffalo. Y aquí abro brevemente el concepto de la vejez y quizás la oportunidad de resignificar si tienes miedo o resistencia a la vejez. Y especialmente viendo a Mark Ruffalo en esta entrevista donde, brother, es un hombre de 55 años, físicamente se lo ve de 55 años, pero tenía un brillo en los ojos y un moverse en la entrevista, el bromear de un niño, y no en la parte inmadura o infantil, simplemente de que está tan lleno de vida y disfrutando lo que hace, que para mí esa es la vara del éxito, hacer las cosas que me llenen de vida en lugar de que me drenen la vida. Y esas cosas vienen de la mano de las decisiones que tomamos. Entonces, de verdad, empezar a ver nuestras decisiones con más conciencia y preguntarnos el por qué elegimos lo que elegimos. Y aquí paso al segundo grupo de las personas que no tienen idea qué elegir porque les gustan muchísimas cosas. Yo soy parte hasta el día de hoy. La idea que detonó todo este video llegó ayer en la ducha, que más que una idea, honestamente es un recuerdo de una conversación que yo tuve con mi psicóloga, donde una vez le pregunté, entre todos estos sueños, entre todas estas cosas que me gustan, ¿qué escojo? ¿Cómo sé que es eso profundo, eso que me va a dar propósito, eso que sí o sí tiene que experimentar mi alma y lo demás puedo pues soltarlo un poco más? Me dijo, tú sabes qué es eso porque estás dispuesto a ir por ello y nunca tenerlo. Es decir, imagínate que te vas a ese sueño de cantante y estás dispuesto a meterle todas las horas de clases, toda la composición, todo tu tiempo, los callos, o sea, todo tu fuá, esa energía vital del meme, para alcanzar ese sueño de ser cantante, teniendo la certeza de que jamás vas a monetizar o vas a ser reconocido o va a ser significativo. Ahí es, porque hay algo más trascendental que lo que se dice socioculturalmente. Cuando yo escuché esta respuesta, sentí que recibí la iluminación más trascendental del universo. Sin embargo, si lo empiezo a ver como con pinzas, digo, este consejo, querida, creo que quiere que fracase en la vida. Pero no, o sea, si lo enfocas desde la parte del autoconocimiento, ese ejemplo te hace ir tan profundo. Supongamos que yo quiero ser cantante porque para mí los cantantes ganan mucho dinero. Entonces,
¿por qué quiero dinero? ¿Y por qué quiero dinero por ese medio y no siendo un doctor, un neurocirujano que también puede ganar muchísimo dinero? Porque quiero hacer arte en lugar de salud. Si quiero fama, ¿por qué? Por la validación. Porque quiero validación. Y porque quiero validación de la magnitud que me imagino que sea. Porque como cantante mi éxito puede ser llenar un estadio como llenar un teatro. Porque tienen que ser millones de personas o porque me siento satisfecha solo con tocar en el bar del barrio. Hasta el día de hoy tengo súper presente el mensaje que dio Marina Mamoliti en el episodio del podcast de Amor Propio, que el gran trabajo de la vida es identificar por qué pienso como pienso y por qué soy como soy en base a lo que he vivido. Ahí les dejo el capítulo para que lo escuchen directamente de ella porque no lo quiero decir mal. Llegues o no llegues a esa respuesta semilla, creo que plantearte el ejercicio ya es súper interesante. Después darte cuenta que esas decisiones que son tan grandes en realidad no son tan grandes como lo ves en tu cabeza, porque al fin y al cabo tú decides si en algún momento lo sueltas o no, y está bien. Yo estoy haciendo paces con la idea de que probablemente tenga 3, 4, 5 tipos de carreras distintas en mi vida. Y qué chévere, qué divertido, qué entretenido. Nunca me voy a aburrir. Es que a mí me hace mucho sentido si el cambio y la evolución es nuestra naturaleza más pura. O sea, para mí es una ilusión buscar la permanencia cuando es innato en nosotros el movimiento. La idea no es convencer a nadie. Cada quien puede pensar y crear lo que quiera. El objetivo de estos videos es para mí desfogar un poco y pues si hace que alguien cuestione ciertas cosas, pues qué maravilloso. Termine estando de acuerdo o no. Para mí la diversidad es lo importante y la conciencia de por qué creo y quiero lo que quiero. Eso es lo importante. Y ahora pasando de las decisiones a la procrastinación, porque muchas veces, tomamos decisiones y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no hacemos nada al respecto. Me topé con el video del canal Better Ideas. Se llama La cura de la procrastinación que no quieres escuchar. Ahí se plantea que la cura y el problema, o sea, es una paradoja. La paradoja de la procrastinación es el aburrimiento. En el video se explican todas las ideas de soporte y hace muchísimo sentido. Yo no las voy a replicar aquí, pero sí me quedo con la conclusión que termina siendo una invitación a que si estás procrastinando, tienes que eliminar todas estas distracciones o todo este entretenimiento que tienes a tu alrededor para que te quedes en este estado de aburrimiento. Cosa que lo que tienes que hacer te resulte más atractivo que estar aburrido. Quizás no hace sentido en este momento si no has visto el video. Pausa este video y anda a ver el video y te prometo que va a tener sentido. Esta idea y todo este video definitivamente tenía que llegar a mí para yo poder hablar del tema que originalmente tenía pensado para esta semana con muchísima más libertad. El tema de la siguiente semana va a ser la relación que tenemos con las redes sociales, con los creadores, con el contenido, el detox digital que no sabías que necesitabas hacer, cómo hacerlo y después cómo resignificar estos espacios para que te den más vida. No necesariamente los tienes que enfocar como aula virtual, porque también son espacios de entretenimiento. Es más, te motivo a que los utilices como espacios de entretenimiento y utilices otras herramientas para aprender. Pero sí, si hay algo que este año me ha quedado muy claro, es cómo quiero consumir contenido y cómo quiero utilizar mi tiempo en contacto humano a distancia. Es que si te pones a pensar, es súper loco. Tú en este momento que estás viendo este video, estás teniendo la sensación de que estás teniendo una interacción humana, pero estás solo. Y yo estoy sola grabando en este momento. Es muy interesante, pero bueno, lo dejo para la siguiente semana. Te apapacho con el alma.